Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Ya saben, un espacio diseñado especialmente para todas y todos ustedes para discutir temas de plena actualidad con invitados e invitadas de primer nivel. Mi querido Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Cristian. Feliz de reencontrarnos una semana más y de saludar a nuestro público a través de todas las plataformas en las que salimos. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Muchas gracias. Y esta semana, como no podía ser ya diferente, traemos también un tema polémico, un tema actual, un tema simpático y de mucho debate, Cristian. Así es, hoy día vamos a conversar sobre una de las denuncias que, sobre todo para los sectores más especializados en lo que tiene que ver con cómo se comporta el mercado, cómo se desarrolla la competencia en ese mercado, ha cobrado particular interés, pero también nos debe llamar la atención a todas y todos de que, por ejemplo, somos usuarios de los servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo puede ser el caso de la denuncia que han interpuesto por separado Movistar y Claro contra WIM por el tema de la fibra óptica y este mensaje de la publicidad que quizá algunas o algunos hemos escuchado, que ha sido ya famosa por esta publicidad, por la expresión que no te metan la rata, en haciendo al parecer, según los denunciantes, alusión a los otros proveedores que participan en este sector del mercado. Así que es una denuncia que tiene diversas aristas, porque cuando nosotros hablamos de la publicidad comercial, y es importante tal vez partir de allí, estamos hablando de uno de los vehículos, si no es el más importante, a través del cual una empresa intenta persuadir o convencer a los consumidores o usuarios que debemos preferir sus productos en contraste con los de la competencia. Y esa publicidad comercial, que es muy poderosa naturalmente de cara a los fines que pretende alcanzar, a veces puede trastocar esa línea gris, esa línea que no está muy claramente definida, que podría significar para los otros proveedores de pronto una publicidad denigratoria o denigrante. Y por lo tanto hemos traído, pues, mi querido Julio, nada más y nada menos. Tenemos aquí un invitado, como siempre, de lujo, de primer nivel, y que además ya ha tenido oportunidad en medios de comunicación a nivel nacional de participar sobre este mismo tema. Entonces, como no puede ser de otra manera, para traer siempre, como no es marca de la casa, una opinión autorizada que nos ayude a comprender lo difícil en fácil en torno a la problemática de esta denuncia que ha sido presentada contra Win y que puede tener además un correlato importante en la manera como nosotros de aquí a futuro vamos a ver el comportamiento de los proveedores en este sector tan importante hoy por hoy como es el de las telecomunicaciones y particularmente del Internet. Tenemos, en efecto, mi querido Julio, a este Ah, gran invitado el día de hoy. ¿Quién nos acompaña, por así favor? es, un gran amigo, un gran profesional, el doctor Alex Sosa Aguapaya, que es además de abogado por la Universidad de Lima, es magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también doctor por la misma Casa de Estudios, es docente en diferentes universidades y justamente la especialidad que tiene es en competencia o en derecho de competencia. Bienvenido, Alex. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Julio y Cristian, por la invitación. Solamente una pequeñísima, pequeñísima Ya me corrección. imagino, yo lo conozco. No soy doctor todavía. Muchas gracias Oh, por regalarme el título, no, no, está doctorando. bien, está bien. Doctorando, no, Me por católico. me gustaría ya Ya, hacerlo, pero muy bien, muy bien. todavía. Bueno, con Y la muchas gracias. aclaración entonces, para no usurpar los títulos, quizá podemos empezar, como ya es costumbre nuestra también, por el ámbito más general y luego ir puntualizando. La Constitución protege, querido Alex, la libre competencia, la competencia desleal, y luego, si la protege, no la protege, si es que, ¿qué quiere decir esto, no? Sí, a ver, bien, como bien ya adelantaba Cristian, la publicidad comercial es, ¿no?, uno de los canales más importantes de información que tiene el mercado y los consumidores, pero sobre todo es la principal herramienta de competencia que tienen los agentes económicos, ¿no? Si es que yo les pregunto, o si es que yo les digo, imagínense un mundo donde la publicidad esté prohibida e imagínense cómo ustedes, siendo proveedores, tratarían de trasladar información acerca de su oferta comercial, cómo lo harían, y podríamos pasarnos todo el programa lanzando ideas y todas ellas, ¿no?, serían bastante limitadas para poder llegar a un público masivo, ¿no? Entonces,
Partiendo de esa premisa, en realidad, desde el ámbito constitucional existe bastante relación, no solamente dentro de nuestro régimen, dentro del capítulo económico, sino también dentro de lo que son incluso las libertades informativas, ¿no? Entonces, y la libertad de empresa, evidentemente. La publicidad comercial, al ser una herramienta de competencia, es una forma de expresión de los agentes económicos para poder concurrir en el mercado, para poder competir, además, ¿no? Entonces, como bien señalo, existe fundamento constitucional desde el ámbito de la libertad de empresa, como también de nosotros, de nuestra parte, de los consumidores, por el lado de la libertad de la información y sobre todo el derecho que tenemos de acceso a la información, ¿no? La publicidad comercial es un canal informativo esencial, ¿no? Independientemente de que pueda en algunos casos ser utilizado de manera indebida, la publicidad comercial siempre nos informa, ¿no? La publicidad comercial, desde el momento en que se difunde, traslada información de forma colateral, la mayoría de veces, ¿no? Porque claro, uno podría decir, me está mintiendo, ¿no? En realidad la publicidad comercial, ¿no? El anunciante cuando lo utiliza no lo hace para informar, lo hace para vender, sí, pero en ese propósito genera constantemente información. Información de la existencia de una marca, un producto, ventajas, características, precios, promociones, ¿no? Ventajas sobre otro agente económico. La información que genera es constante, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos que tenerlo bastante claro y evidentemente, ¿no? Ya si entramos en el capítulo económico, tenemos nuestro artículo 61 de la Constitución, ¿no? Que establece el deber del Estado, ¿no? En reprimir prácticas anticompetitivas y prácticas que evidentemente puedan distorsionar el correcto funcionamiento del mercado, y es ahí donde encontramos, ¿no? El fundamento constitucional, en parte, ¿no? De lo que es el derecho a la libre competencia y también, ¿no? De taquito, lo que es el ámbito de la competencia desleal y sin dejar de considerar el artículo 65 de nuestra Constitución, ¿no? Que Sí, establece el derecho que tenemos los consumidores a recibir información, ¿no? Y que esta, pues, llegue de calidad, que exista idoneidad en los productos en el mercado, y ahí existe una fuerte conexión con el ámbito publicitario, ¿no? Que en el Perú hemos decidido incluirlo dentro de lo que es la competencia desleal. ahora, ¿qué debemos entender por competencia desleal? Básicamente, ¿no? Cuando hablamos de competencia desleal, tenemos que entender previamente que partimos de la premisa de que como en cualquier tipo de competencia, no sea competencia deportiva de cualquier tipo, no siempre van a haber ganadores y perdedores. La competencia se desarrolla sobre la base de reglas. Si es que tú ganas esta competencia cumpliendo estas reglas, nadie podría decir de que estás ganando de forma desleal. Es una analogía que yo utilizo siempre para explicar cómo funciona la competencia desleal en el mercado. Cuando hablamos de libre comercio, cuando hablamos de libre mercado, no estamos hablando de anarquía y no estamos hablando mucho menos de un mercado que funciona sin reglas. Estamos hablando de un mercado que funciona con reglas del derecho ordenador del mercado. De tal forma que, ¿no? Si un agente económico compite por eficiencia, esto es, por sus propios méritos o esfuerzos, invirtiendo en la mejora de su producto, en calidad, en precio, ¿no? En publicidad comercial o en nuevas tecnologías, y esto genera como consecuencia de que le termine quitando clientes a otros agentes económicos y que ellos quiebren, pues eso está muy bien, ¿no? Ahí estamos alentando la competencia por eficiencia y este agente económico está ganando cumpliendo con las reglas del derecho ordenador de mercado, ¿no? Y de tal forma ganará, se quedará en el mercado, se implantará y de manera correcta. Competencia desleal no es todo lo contrario, ¿no? Un agente económico que no quiere competir sobre la base de las reglas, no quiere competir sobre la base de su propia eficiencia, sus propios méritos, sino que quiere competir, ¿no? Saltándose estas reglas o yendo por el lado a través de, por ejemplo, de publicidad engañosa para desviar la demanda hacia su oferta sobre la base del engaño o a través del boicot a otros agentes económicos, saboteándolos empresarialmente, sustrayendo indebidamente sus secretos empresariales, ¿no? Entre otras formas, ¿no? Que vamos encontrando, además, porque los mercados son dinámicos, ¿no? Los actos de competencia desleal tradicionales se van transformando ya con las nuevas tecnologías, pero básicamente es eso, competir de forma contraria al principio de competencia. Ahora, mi querido Alex, en esa misma línea, eh, uno de los temas siempre controversiales cuando vinculas publicidad comercial con competencias leales, ¿hasta dónde puedes entrar a regular la publicidad comercial? Pues porque es como si te pones muy intervencionista o muy regulatorio, le puedes estar quitando, cortando las patas a una empresa para que pueda persuadir y transmitir información y por lo tanto generar quizá lícitamente un daño concurrencial en el mercado, porque al final el daño concurrencial siempre se va a producir porque nosotros preferimos a uno frente al otro, entonces como tú decías hay ganadores y perdedores, el tema es cuando es ilícito porque el otro pues no utiliza la publicidad comercial, por ejemplo, de manera correcta, ¿no? Da publicidad datos falsos sobre los productos o servicios que ofrece.
Entonces, ¿cómo es que en el Perú se regula la publicidad comercial si es que hay una regulación? Porque yo recuerdo hace algunos años cuando hablábamos, por ejemplo, ¿te acuerdas de la alimentación no, de los alimentos no saludables o la llamada publicidad de la comida chatarra, que fue también como un elemento que nos puso sobre la palestra los límites de la regulación estatal en la publicidad comercial para que no termine siendo pues ese elemento que deje a las empresas sin recursos, sin armas, sin herramientas para llegar a los consumidores, usuarios y darles información y convencerlos. Esta línea gris entre la publicidad comercial y la competencia desleal y la posible intervención del Estado a través del marco regulatorio, ¿cómo se ha manejado en el Perú? ¿Hay un marco regulatorio idóneo? ¿Cuál es tu parecer al respecto? Básicamente bastante mal, ¿no? O sea, pero ojo, no solamente en el Perú, en la mayoría de países del mundo. Y es que, y acá hay varios factores además, ¿no? O sea, es muy fácil echarle la culpa a la publicidad comercial de todos los males sociales que existan, ¿no? Vaya la redundancia, en la sociedad. O sea, yo acá te podría decir que la publicidad comercial es la culpable de que existan personas con obesidad, que es la culpable de que existan personas que beben en exceso, que personas que fuman en exceso, y así podríamos dar una gran cantidad de argumentos donde siempre la solución sería, hay que prohibir la publicidad o hay que sobreregularlo, ¿no? Entonces, como les digo, no solamente pasa en el Perú, pasa en varios países del mundo. Es muy fácil echarle la culpa a la publicidad comercial. Y acá hay varios temas, ¿no? O sea, ¿por qué un político, por qué los políticos suelen perseguir a la publicidad comercial? Bueno, en el Perú, muchas veces por desconocimiento, ahí sí te lo puedo validar. Pero en otros países donde incluso conoces de las deficiencias de la publicidad, hay mucho populismo de por medio también, ¿no? Que tú prohíbas la publicidad, que tú intervengas en la publicidad comercial, te va a dar prensa. Un político vive de la prensa, ¿no? Un político vive de la política y la forma que consigue quedarse en la política es básicamente la prensa, ¿no? Entonces, si tiene un político que elegir entre sobreregular la publicidad a pesar de que pueda generar algún tipo de efecto negativo y desarrollar una regulación eficiente sobre cualquier sector que no le va a dar prensa, pues va a elegir siempre regular la publicidad comercial o sobre regularla, ¿no? Y claro, ahí hay un problema. Otro problema, como les digo, es el desconocimiento, ¿no? O sea, creer o confundir, ¿no? La naturaleza de la publicidad que es persuasiva con que te obliga a. La publicidad no te obliga absolutamente a nada, ¿no? Ojo, sí, va a utilizar todo tipo de herramientas de marketing para convencerte, persuadirte a consumir un determinado producto. Pero mientras estemos, ¿no? Con la capacidad y con la libertad de poder tomar decisiones, a ver, hay que tomarlo con pinzas. No estoy diciendo que la publicidad comercial no se deba regular. Ojo, sí, debe estar sujeta a reglas, pero siempre valorando que la publicidad comercial, si bien es persuasiva, es un canal de información para los consumidores y es una herramienta de competencia. Cuando tú la prohíbes, eliminas estos tres factores, ¿no? Y lo que vas a generar va a ser una paradoja, ¿no? En lugar de generar una solución, vas a generar desinformación, vas a posicionar a los agentes económicos que ya se encontraban implantados en el mercado. Y esa es la peor parte, ¿no? Porque yo muchas veces escucho a gente, ¿no? Antiempresa, ¿no? Y que dice, no, hay que prohibir todo tipo de publicidad, que odia a las grandes empresas. ¿Cuál es tu solución? Sobre regularlas y prohibir la publicidad. Ok, le estás dando un premio, ¿no? Porque claro, o sea, sin publicidad comercial, ¿quiénes son los que se benefician? Los que ya se encuentran posicionados, pues los agentes económicos que ya están implantados en el mercado, les Que ya damos se una conoce. barrera de entrada y no permites que ingresen nuevos competidores porque nadie puede hacer publicidad, ¿no? Entonces, es ahí donde yo siempre digo, ya que aplica el meme, ¿no? De hay gente que no está preparada para esta conversación, ¿no? Pero en lo que es la Cierto, competencia, en lo que es la competencia desleal, tenemos una norma que ha mejorado en el tiempo, ¿no? En inicio, en la década de los 90, teníamos el decreto legislativo 691, ¿no? Y el decreto ley 26122, que eran los que se aplicaban a la publicidad, que eran una mala copia de normas españolas. Pero claro, en una época donde no entendíamos nada de esto, ¿no? Entonces, no nos iba tan bien, tuvimos que sacar varios, bueno, el INECOPI tuvo que sacar varios precedentes de observancia obligatoria para solucionar vacíos, para explicar conceptos. Y en el 2008, desde el 2008 tenemos la norma actual, que es el decreto legislativo 1044, que es una mejora de las normas anteriores, pero que sí tiene en bonito, ¿no? Oportunidades de mejora, ¿no? Digamos que en la región no está mala, o sea, de hecho es una de las pocas normas que sí tiene un contenido importante económico, ¿no? Una visión económica importante, ¿no? O sea, son reglas que no se han generado, digamos, con el corazoncito, a pesar de los errores que pueda tener, ¿no? Entonces, nuestra norma de competencia es leal, digamos que más allá de ligeros errores en la aplicación de la norma,
funciona, es una herramienta que permite que exista competencia y pone límites claros, ¿no?, a los agentes económicos y a la forma como quieran competir a través de la publicidad comercial. Así que por ese lado, en el ámbito de lo que es la ley de competencia desleal, digamos que es una norma correcta. Ahora, Está por encima del estándar de la región en todo caso. No es la norma que quisiéramos, Que no es un gran premio tampoco, ¿no? pero Que no, que no. no, claro, Claro, a eso es a lo que voy. Depende cuál sea tu pauta de comparación, pues, ¿no? Si te claro, comparas, claro, pues, claro. con los peores, entonces, claro, te destacas, pues, ¿no? Pero la idea, pues, es que esta norma, pues, pueda ser mejorada. ahora, en Así el es, marco así que es. nos comentas que existe un déficit o al menos una muy deficiente regulación de la publicidad comercial, eh, centrándonos en este tema que Cristian ha comentado, que es esta publicidad de Wing, que señalan que digamos, lo cuestionado es este lema de que ya te metieron la rata. Entonces, sobre esa lógica, ahora Claro y Movistar por separado denuncian este concepto de publicidad denigrante. ¿Qué entendemos por esto? Y tú consideras que hay entonces, en consecuencia, publicidad denigrante? ¿Y cuál es ya la fuente para sostener que sí o que no, si es que la regulación es tan deficiente, ¿no? Mira, este tema o este caso es bien interesante todo lo que estamos haciendo porque en realidad hay varias opiniones sobre el particular, pero todos estamos partiendo de premisas nada más porque por lo menos yo no he tenido acceso a la denuncia, así que no sé qué es lo que realmente ha denunciado Claro y Movistar. De hecho, acá como disclaimer tengo que decir que yo fui jefe legal de Claro, así que yo entiendo mucho la lógica también Yo fui de... testigo de esa etapa del buen Alex, y claro, tal cual. y olvídate, ¿no? O sea, por eso, y me voy a pronunciar sobre lo que he visto en la publicidad comercial, porque no tengo, ¿no?, el detalle de la denuncia, como creo que la mayoría de Claro. abogados, salvo los que estén patrocinando a ambas empresas, no tengo mayor información. Pero, a ver, o sea, para centrar la discusión, ¿no?, y que la planteas muy bien, Julio. Algunos dicen es publicidad migratoria, otros dicen que es publicidad comparativa, otros dicen son las dos, ¿no? Ya, o sea, evidentemente los que dicen que son las dos son los que empiezan peor, ¿no? O sea, a ver, o sea, vas a aplicar dos artículos, ¿no?, exactamente una misma publicidad comercial. Pero, ¿no? O sea, la publicidad comparativa, la denigratoria y la adhesiva o la equiparación tienen una particularidad, ¿no? Están dentro de un saco que se llama publicidad de naturaleza alusiva, publicidad en la cual se alude a otro agente económico. ¿Eso en el Perú está prohibido? No. Está completamente permitido siempre que cumplan con tres requisitos, ¿no?, que la doctrina lo llama la exceptio veritatis, ¿no?, que en realidad excepción de veracidad, y está en el artículo Claro. 11.2 del decreto legislativo 1044, que te exige que la publicidad comercial sea veraz por su condición objetiva, exacta por clara y actual, y pertinente de forma y fondo, ¿ya? Pero para llegar a ese punto, ¿no?, tienes que primero identificar claramente si es que existe una alusión, ¿no? Entonces, ahí está el punto de discusión. ¿Por qué? Porque, claro, esta campaña no le ha gustado para nada a Claro y a Movistar, y si te das cuenta, los dos se han sentido aludidos con la campaña, lo cual ya te da una sensación de, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Finalmente aquí se está refiriendo Win. Y parecería, ¿no?, que no te puedes identificar claramente a quién se está refiriendo. Ahora, alguien podría decir que de hecho hasta me lo comentaron en redes sociales, pero ya me dio flojera responder. ¿No? Que alguien podría decir, pero está aludiendo a todos los de mercado. Bueno, si está aludiendo a todos los de mercado y no los puedes identificar claramente, estamos dentro de otra figura. Será publicidad de tono excluyente, que es otra figura. Para que exista una alusión dentro de este saco de publicidad de naturaleza alusiva, en el anuncio debe aludirse directa o indirectamente, pero de forma inequívoca a otro u otros agentes económicos. Tienes que determinarlos. Y si vemos con detenimiento esta publicidad comercial, sí, vemos una rata, frases que puedan parecer excesivas para algunos, graciosas para otros, pero ¿identifican claramente a quién se estaba refiriendo Win? Por lo menos yo no. Entonces, ahí tendríamos un primer problema, ¿no? Porque parecería, ¿no?, que no habría una alusión indirecta inequívoca. Ahora, Podría ser ahí permíteme, mi querido Claro, Alex, permíteme la interrupción solamente antes de que sigas con el siguiente punto.
Pero ¿hasta qué punto, incluso hasta legalmente, en términos de estrategia para un Movistar, un Claro, es decir, cuando te refieres a que no te metan la rata, te estás refiriendo a mí? O sea, en términos estratégicos, ¿hasta qué punto es pertinente acusar el golpe cuando en realidad el golpe no está siendo directamente hacia ti? ¿No? Es como cuando dice al que le chante el guante, al que le cae el guante, que se lo chante. Entonces tú sales y levantas la mano y dices, te estás refiriendo a mí No, como rata. Entonces, ¿hasta qué punto y estratégicamente es además, válido decir, ahí te estás refiriendo a mí? O sea, tú te sientes que eres de ese sector de Y bajo proveedores que la, está engañando. No, o sea, lo digo porque me llamó la atención porque es como darle más reflectores, incluso al propio Win, en términos comerciales, le estás haciendo un favor hasta cierto punto, el efecto Bárbara bajo la Streisand, misma ¿no? lógica, ¿y por qué Entel, por ejemplo, no se siente aludida, ¿no? por ¿Por qué ejemplo, ellos no ¿no? denuncian? O sea, ahí hay Acá un tema muy me han interesante. hecho, me han hecho esa pregunta antes y mira, o sea, lo que te voy a decir, quizás, no sé si lo compartan o no, o sea medio disruptivo, pero es una realidad de adentro, ¿ya? Ojo, nosotros los abogados que trabajamos en empresas, y me ha tocado trabajar en una empresa, no somos parte, si te das cuenta, ¿no? O sea, de la actividad económica en sí, ¿ya? O sea, nosotros estamos ahí para asesorar, para identificar contingencias, decir a la empresa, mira, tienes este riesgo y la empresa, si es que lo asume o no, los acompañas. O sea, esa es Ah, tu chamba. Entonces, ¿no? Muchas veces, y esto es a veces injusto con los abogados, ¿no? Porque calificamos o decimos, pero qué mala estrategia, ¿no? Pero tú no sabes si realmente el abogado lo que dijo a la interna es, no hagamos esto, ¿no? O sea, yo te recomiendo no denunciar porque el efecto puede ser completamente contraproducente. O sea, finalmente te vas a pasar un par de años litigando y posiblemente no tengas la razón. Y si tienes la razón cuando te ponga la sanción, ¿quién se va a acordar de este anuncio? Más bien le vas a dar reflectores, pero finalmente importa la decisión comercial, ¿me entienden? Entonces, claro, ahí los abogados no nos podemos meter, o sea, tú puedes tener el mejor análisis, el más fino, ¿no? El impecable, mostrárselo al área comercial, a la que toma decisiones finalmente, y ellos te dicen, no, me importa tres cominos, o sea, a mí me ofende y yo quiero que tú lo denuncies, claro, y yo es te el drama, pago. el drama del asesor legal que al final no decide, pues, ¿no? Sí, Para eso eres exacto. asesor, ese es tu rol, ¿no? Pero muchas veces nosotros creemos, claro, o sea, si es que no conoces el monstruo de adentro, ahí nos pasa que dice, pero qué mal abogado, ¿no? Pero qué pésimo abogado, eso no pasó por un filtro legal. No, no, espera. Es muy probable que haya pasado por un filtro legal y que alguien haya dicho, oye, acá hay una clara contingencia. Y que finalmente el área comercial, yo no sé, estoy especulando, haya dicho, ok, sí, pero en mi análisis costo-beneficio, o sea, esto va a generar, que lo está haciendo, ¿no? O sea, tal revuelta, ¿no? Tal impacto, que todo el mundo va a hablar de mi marca. Ya veremos, ¿no? O sea, cuantifiquemos cuánto podría ser la contingencia y para eso estás tú que te he contratado, ¿no? Para arreglarme el problemón, ¿no? Y generar, ¿no? Que si en caso existe una sanción sea la mínima o que me acompañes para hilar fino o estar en la zona gris para incluso, ¿no? Tener la posibilidad de ganarlo. Y ya está, ¿no? Entonces, esto, como te digo, es lo que muchas veces, o sea, veo como crítica y me ha tocado estar como abogado de empresa y claro, yo también me han llegado, ¿no? Cómo es posible que hayan aprobado eso. Y claro, yo Sí, sí, tal dentro de cual, mí tal decía, cual. no, nunca lo Pasa en el aprobé, Estado, ¿no? ¿ah? En el Estado también, Pero, no solamente en la empresa, ¿no? En el Estado también eres, no, no, sí, sí, Julio, sí, por sí, ejemplo, trabaja como asesor parlamentario y puede plantear la figura constitucionalmente más viable, claro, bien claro. sustentada, pero la política prima y ya está, pues, ¿no? Ya no te queda más remedio. Perdona la Es lo que interrupción, mi querido Alex, estabas planteando un segundo punto, disculpa con la interrupción, si es que esto era publicidad denigrante o no. Continúa, por favor, si fueras tan gentil. ya, claro, y te decía, ¿no? O sea, primer punto o primer filtro, determinar si está ilusión o no. Y yo creo que ahí se va a estancar el caso, posiblemente, ¿no? Porque desde mi punto de vista, por lo menos, no podríamos hablar de una ilusión inequívoca. Pero en el supuesto de que supere ese filtro, ¿no? Y el INDECOPI diga, sí, va. El INDECOPI tiene, y esto además lo ha señalado la Sala de Defensa de la Competencia en reiteradas oportunidades, ¿no? Llamándole la atención a la Comisión de Competencia Desleal, es que, ojo, sí, el denunciante puede disparar para todas partes, ¿no? Decir, esto es comparación de migración y todo lo que te queda en el paquete. Pero tú, como autoridad, al momento de admitir el procedimiento, ¿no? Tú tienes que identificar claramente cuál es la potencial infracción. Y algo que hacía el INDECOPI hace muchos años atrás, o sea, la Comisión de Competencia Desleal, cuando denunciaban por comparación y denigración, ¿no? Imputaba por denigración y comparación y era, vamos a ver qué pasa más adelante. Eso ya no lo puede hacer. De hecho, desde el año 2018 la sala corrigió a la Comisión de Competencia Desleal, así que te tienes que inclinar por una u otra.
Entonces, la comparación es bien simple, ¿no? Alusión directa o indirecta, inequívoca, pero que el objeto del anuncio es mostrar la ventaja del anunciante frente a la del agente económico aludido. La denigración, alusión, ¿no? A otro agente económico u otros cuyo objeto sea menoscabar la reputación comercial de otro agente económico. Y la adhesión la podríamos sacar un poquito de la discusión, pero la voy a definir muy rápidamente. Aludes directo o indirectamente a otro agente económico, pero con el objetivo de equiparar tu oferta comercial a la del agente económico aludido. Lo sacamos, ¿ya? Estamos entre comparación y denigración. Vale. Y acá se puede hacer mucha gente bolas. Pero el tema es sencillo. Si es que el anuncio, independientemente de cómo se desarrolle, finalmente tiene como objetivo, ¿no? Lo puedes identificar, mostrar la ventaja de tu oferta comercial sobre la oferta del agente económico aludido, es comparación. La denigración es un total ataque, o sea, la denigración no te muestra una ventaja de tu oferta, ataca, menoscaba la reputación comercial de tu agente económico. Entonces, en ese escenario, ¿no? Yo sería de la idea que estaríamos dentro de la comparación, más no dentro de la denigración. Porque finalmente toda esta alusión de la RAP y todo lo demás, o sea, termina con un cámbiate a Win, ¿no? O sea, y mi fibra óptica y tal, ¿no? Entonces, está mostrando una ventaja. Claro, alguien podría Ahora, decir, pero sí. entonces puedes denigrar libremente. No, porque recuerda que en los requisitos he hablado de la pertinencia de forma y fondo, que aplica para comparación y para denigración. Ahora, algunos han aludido o incluso no sé si es pertinente a que este es una, no sé, la guerra de las cervezas trasladada ahora a la guerra de la fibra óptica, porque en su momento, ya que estamos hablando de la publicidad comparativa y demás, en su momento teníamos la guerra de las cervezas, ¿no te acordarás en esas épocas en las que también estábamos batallando entre dos proveedores del producto, ¿no? Y que uno, pues, no sé si es que cabe la referencia a un antecedente de lo que podemos llamar ahora la guerra por la fibra óptica, una cosa así. ¿Nos puedes comentar un poco el pasado ese de guerra, la guerra de las cervezas? Porque quizá hay amigos y amigas que han visto algunos comentarios especialistas que yo también he encontrado y que han hecho alusión a aquel antecedente de la guerra de las cervezas y quizá no tienen el dato de qué pasó en la guerra de las cervezas. ¿Es un antecedente válido para tener en cuenta para analizar la denuncia de Wing a propósito de la fibra óptica? Quizá más como antecedente histórico, ¿no? Porque claro, o sea, sí entiendo, ¿no? O sea, hay gente que hace esa referencia y los menores, ¿no? Las generaciones más, más recientes, iba a decir generación de cristal, pero no voy a decir eso. Ah, ya lo dije. Claro, no entienden la referencia, porque claro, pasó hace tantos años atrás que, o sea, y además eso evidencia que ya estamos un poquito mayores, ¿no? Pero, o sea, como referencia histórica quizá, ¿no? O sea, pero a ver, o sea, de hecho puede suceder en muchos mercados, ¿no? Donde hay agentes económicos posicionados y de pronto empieza a haber una competencia mucho más fuerte, va a haber una reacción publicitaria. Es lo usual, es una reacción comercial, ¿no? Más desde un enfoque de marketing, ¿no? Y claro, ¿no? Para hacer el cuento corto, ¿no? Teníamos Abacus, ¿no? Hasta el día de hoy, una empresa bastante posicionada, ¿no? Que diversificó marcas, compró otras, ¿no? Y estaba bastante posicionado. Y de pronto, ¿no? Llegó Ambev, ¿no? Para hacer la competencia. Y pues al poco tiempo también el grupo Añaños llegó también con su cerveza, ¿no? Y presenciamos una guerra publicitaria muy bonita, ¿no? Que deberíamos tenerla en YouTube, pueden encontrar muchos de esos videos, no donde se enfrentaron, y voy a hablar del ámbito publicitario nomás porque también se fueron por otros lados, ¿no? Y vimos campañas muy graciosas, muy buenas, en Creativas, la ¿no? que Ambev Muy bien. atacaba a Bacus. Esto es lo bacán dentro del antecedente histórico, o sea, la publicidad comparativa, por lo general, la va a utilizar quién, el que recién está entrando o el que no es el líder del mercado, porque es él el que va a utilizar esa herramienta para bajarse el que está arriba y aprovecharse de su goodwill o aprovecharse de su reputación comercial. Esa es la lógica. ¿Ya? Ahora, que lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, cumpliendo los requisitos a los que he hecho referencia. Y eso pasaba en ese entonces, ¿no? Ambev entra con todo, claro, Ambev era poderoso, pero recién entraba al Perú, y entra con una campaña utilizando a Carlos Carlín, si mal no recuerdo, ¿no? Una campaña buenísima, ¿no? El de Atacando, lúpulo. pero de manera bastante graciosa a Bacus. Y lo mismo con los Añaños, ¿no? Entran con Franca, si mal no recuerdo, ¿no? Y Franca entra con fuerza también, sacan
el reto Franca, creo que se llamaba, el desafío Claro, Franca, como el reto Pepsi, que también se como el hizo reto en su momento, ¿no? Ujú. y sucedió con las colas amarillas también, si recordarás, Correcto. muchos años atrás, ¿no? Inca Cola llega Triple Cola, llega Sol de Oro, llega otra más, y también se desató una guerra publicitaria. Es lo usual, ¿no? No solamente en el Perú, en todo el mundo, ¿no? O sea, en mercados donde existen agentes económicos posicionados, si de pronto la competencia se abre, los recién entrantes o los más pequeños van a querer traerse abajo al de arriba. Y eso, Ah, si lo enfocamos ya no de tanto de un punto de vista legal, sino desde un punto de vista marquetero, ¿no? Y de eficiencias en el mercado, es positivo, es Claro, saludable. claro. Porque, ¿qué tienes? O sea, la publicidad va a hacer que ese mercado sea más agresivo, va a hacer que sea más dinámico. Una publicidad comparativa de este tipo va a generar una respuesta de todas, independientemente de la legal, independientemente de la tribunal, ¿sabes? Eso ni siquiera me importa. Va a tener una respuesta comercial de todas maneras. ¿Y quién se beneficia con esa respuesta comercial? ¿Quién se beneficia con esa pelea a golpes entre los agentes económicos? Nosotros. Claro, el Somos los que consumidor. tenemos mejores Ujú. ofertas, promociones, guerra de precios, todo eso nos beneficia a nosotros, Y nos da ¿no? más Entonces, ahora, información, ¿no? Porque como te tienes que destacar del otro, necesitas darle mayores datos, mayores elementos para que el consumidor te elija, pues, ¿no? Y al final hay más información inclusive, ¿no? y en el Telecom, Ahora, la guerra, claro, para no hablar más de antecedentes y no revelar más nuestra edad, querido Alex, más bien volviendo un poco a lo de Win, eh, corrígeme si me equivoco, entonces más estaríamos, para ir sacando una primera conclusión, más estaríamos en el escenario de no una publicidad migrante, sino más comparativa. ¿Esto sí, lo entendí bien? sí, Si es así la si es cosa, que pasa el primer filtro de la alusión. claro, si es así la cosa, bajo esa prognosis, y si es que Indecopy fallaría a favor de Win, ¿cómo ves tú el escenario para este rubro, ¿no? De fibra óptica? ¿Puedes hacer alguna prognosis también de cómo se movería el mercado? ¿Sería favorable, desfavorable? A ver, en análisis de mercado, yo creo, con cargo de equivocarme, que Win ya ganó. O sea, logró el impacto que quería posiblemente, ¿no? Está en todas partes, hay reportajes sobre la publicidad, hay memes sobre el tema, o sea, todo el mundo está aprendido, estamos teniendo un programa básicamente sobre ese tema, ¿no? Diarios, Y sin prensa, en todas publicidad de Win, por por cierto. por el lado comercial, simplemente hice explotar todo, ¿no? O Sí, claro. sea, simplemente ha generado y hay todo un efecto bola de nieve y por ese lado yo creo que ya lo logró, opinión personal, ¿no? Pero, si es que ya hablamos del ámbito legal, ¿no? Y decimos que si era publicidad comparativa, ahí hay un tema, ¿no? Porque, ojo, ya, si estamos en ese ámbito, tiene que pasar estos tres filtros que te he mencionado, ¿no? No Claro. podríamos analizar mucho sobre si la información es veraz por su condición objetiva, porque no tenemos la data, ni mucho menos si es exacto por carga actual, pero donde sí podríamos pronunciarnos es en la pertinencia. La pertinencia de forma exige que los anunciantes eviten usar la sátira, el humor, el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias. Como habrán podido escuchar, es una pésima técnica legislativa, ¿no? O sea, cuando el uso de la sátira, el sarcasmo, el humor, ¿no? Es justificado y cuando es injustificado. Podríamos discutir, ¿no? 3 horas, ¿no? Y pues nos vamos a dar cuenta Hay de que que va a verlo depender, caso por caso. claro, caso por caso, y que va a depender Y el finalmente contexto, ¿no? de lo que opine, del contexto y lo que opine el funcionario público que va a resolver el caso, ¿no? Claro. Entonces, ¿eso qué es? Genera una inseguridad jurídica, pues, porque no tienes las Sí. reglas claras, no tienes cuándo o cómo saber cuándo el INDECOPI va a establecer si es pertinente o impertinente el uso de estas licencias publicitarias. Entonces, ahí sí, o sea, si supera estos dos, este filtro importante de la alusión y se determina que es comparación, yo creo que la oportunidad de ganar de Claro o de Movistar se incrementa porque es muy probable que se determine que el uso de la rata y el cómo nos metieron la TED y tanta cosa más, ¿no? Pueda ser calificado como impertinente de forma. Pero si te das cuenta, o sea, es Claro. terrible hablar de esto porque hablando de supuestos sobre la base de una ley, ¿no? Cuando lo ideal sería que nos dé predictibilidad, nos genere reglas claras, ¿no? Y ese es un problema específico que tiene el decreto legislativo 1044, que como les decía, sí, es una norma mejor a las anteriores, pero aún no tiene serios defectos. Ese es Claro, uno de ahora, ellos. en este caso,
el temperamento, incluso la sensación por algunos sectores que también revisaba, es que Movistar y Claro están sintiéndose amenazados por el importante crecimiento que viene teniendo en el sector de la fibra óptica o las telecomunicaciones WIN. Pero claro, WIN es una empresa que va ganando terreno y se está haciendo sentir como una empresa grande, pero también a veces tenemos los emprendedores que están levantando cabeza y viene una empresa grande y te empapela con un procedimiento, una denuncia como esta, y te quiere ahogar. Y para terminar un poquito por ahí, conociendo tu experiencia en estos menesteres, ¿qué le podríamos decir como estrategia o recomendación a ese emprendedor pequeño que creativamente ha generado un producto que podría comenzar a restarle espacio de mercado a una empresa grande? Y a veces la empresa grande, para ahogar esa iniciativa, le empapela con una denuncia uno, denuncia 2, denuncia 3, y al final termina el emprendedor, el poco recurso económico que tiene, se lo tiene que gastar en abogados para defenderse de esa empresa y al final puede terminar saliendo del mercado, porque eso lo sabemos, mi querido Alex, tú y yo, legal, o sea, dentro de la defensa profesional no es tan jalado de los pelos, porque de hecho a veces pasa y así pues sacas a ese incómodo pequeñito que estaba queriendo crecer. Ese emprendedor, ¿qué recomendarías tú si es que tuviera pues un caso de esta índole donde una empresa grande pues le mete sus 4 o 5 denuncias para que esté distraído más bien defendiéndose en el copy y deje de lado el espacio de mercado en el que estaba ganando terreno? Contratarnos. Está bien, nunca nos había pasado que este programa se viera así de una plataforma tan directa y clara para poder ofrecer servicios profesionales, pero bueno, después de que te ha escuchado bastante gente, probablemente habrá quedado convencida de tu capacidad para ayudarles. Es que si te das cuenta no puedes hacer mucho. O sea, sí, es una estrategia que algunos podrían calificar de lamentable o no, pero sí, por lo general vamos a ver en muchos mercados que el que está más posicionado, el que tiene más recursos, ¿no? Si ve la oportunidad, ¿no? De denunciar al que recién entra, ¿no? O al que se está empezando a posicionar, lo va a hacer, ¿no? Y claro, mientras lo haga sobre la base de las reglas establecidas, digamos que, o sea, es un costo Parte que del tienes que juego, asumir, es parte es del parte juego. del juego, ¿no? Entonces, claro, o Pero sea, no hay una eres el que tiene, sanción por una denuncia, digamos, que es inadecuada, abusiva, arbitraria, y no por puede, eso digamos, decía, recanalizarse a competencia desleal, por ejemplo. O por sea, eso contra decía, la ¿no? misma empresa Sobre que la, lo hace. sobre la base de las reglas de juego es completamente válido. Ahora bien, si eres un agente económico que tiene posición de dominio, donde cambia completamente la figura, ¿no? Donde un análisis del Indecopi tiene que determinar, ¿no? Cuál es el mercado relevante, donde va a determinar cuál es el mercado de producto, el producto de la referencia y sus sustitutos, el mercado geográfico identificado va a analizar por análisis de competencia actual y potencial que ese agente económico tiene tal poder que puede tomar decisiones unilaterales en el mercado sobre las condiciones de venta, ahí cambia la figura. Porque ese agente económico con posición de dominio, si realiza Abusar. prácticas que tengan efectos exclusorios en el mercado, eso es una conducta de abuso de posición de dominio. Entonces, una conducta típica de abuso de posición de dominio es cuando un agente económico con tal posición empieza a iniciar, ¿no? De manera sistemática procedimientos con el propósito de excluir del mercado a otro agente económico. Pero el tema es más complejo aún, porque claro, ¿cómo acreditas ante la autoridad, ¿no? Que esas 7 u 8 denuncias o 10 denuncias que ha interpuesto el agente económico con posición de dominio al recién entrante o al pequeño son, ¿no? Una conducta contraria al principio de competencia por eficiencia? Tendrías que partir de la premisa de que el Indecopi, primero, que tenga la competencia de analizar que todas esas denuncias son injustificadas, ¿no? Lo cual, Claro. ojo, no creo que tenga la capacidad. Dos, no tiene la competencia para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿a qué te podría llevar eso? A que tengas que esperar a que acaben esos procedimientos, ¿no? Y solamente sabiendo por sentencias, ¿no? Firmes de que fueron denuncias maliciosas, podrías sancionar, pero posiblemente sea muy tarde. Entonces, en el ámbito de la competencia desleal, va a ser muy poco probable que tú puedas acreditar una conducta sistemática de denuncia si se hace sobre la base de las normas. Finalmente, siempre tienes la opción de la denuncia temeraria, ¿no? La denuncia por mala fe, presentación de pruebas indebidas. Pero claro, eso dentro del marco de un ataque que se haga fuera de las normas. Pero si estamos dentro de las reglas, dentro de las normas, como lo decía, y claro, empecé con una broma porque se prestaba específico para hacerlo. O sea, si lo haces sobre la base de las reglas, vas a tener que, vas a tener que estar preparado para esa situación. O sea, parte de entrar al mercado es asumir costos de litigio, ¿no? Que lo puedes asumir
como empresa, que son altos costos de coordinación, como también podrías tercerizarlo y es parte de, ¿no? O sea, me gustaría darles un discurso romántico y decir, no, eso está mal, ¿no? Pues Pero el es parte mercado del juego. es brutal, Pero, sí. pero así es, así son las, como yo digo, es parte del juego, ¿no? O sea, en realidad, si te vas a meter al mercado, tienes que tener o debes tener prevista esa posibilidad porque es parte con lo que los agentes económicos participan, ¿no? O sea, tal cual. O sea, Pero, hay guerra pero comercial y guerra de tribunales. Sí, tal sí, cual. pero si solamente me permite, que el tiempo va quedando muy corto, pero si me permite dar una conclusión muy chiquita, quizá ahí sí cabe una corrección, ¿no? Legislativa en el que esa denuncia que es manifiestamente arbitraria al final termina en una sanción, ¿no? En una punición para el denunciante porque su única finalidad ha tenido, porque la única finalidad que tenía la denuncia es perjudicar, ¿no? Pasa Sí, sí, mucho sí, sí. con las cerveceras pequeñas, por ejemplo, ¿no? O sea, que ya le meten una denuncia y terminan prácticamente desapareciendo. Bueno, gracias, Alex. Ha sido una conversación muy interesante. Cristian, por favor. Y de hecho, el tiempo nos ha quedado corto, Alex. Un placer, como siempre, escucharte. La verdad es que me da mucho gusto. Los temas de mercado y competencia, el buen Alex sabe que siempre me han gustado. Por supuesto, mis capacidades limitadas no me han permitido nunca llegar al nivel de detalle de lo que él conoce bastante bien. Y el tiempo nos ha quedado corto porque hemos querido realmente sacar más información, pero bueno, ya tus servicios profesionales los has ofrecido aquí públicamente, así que estoy seguro que tu cartera de clientes va a crecer de manera exponencial después de este espacio, pero no, fuera de la broma, siempre muy agradecido contigo, Alex, eres un crack, la sencillez y facilidad con Gracias. la que nos has explicado los temas, creo que nuestro público está más que agradecido, yo por supuesto también, así que nada, este es un espacio en el que espero que te podamos contar contigo muy pronto, ¿no? Porque estos temas de mercado, la verdad es que cuando yo digo coloquialmente y con esto acabo, la parte más sensible del ser humano termina siendo en realidad el bolsillo y dependiendo de cómo se interviene en el mercado y en la economía por parte del Estado, ese bolsillo puede darse abasto para atender nuestras necesidades o puede terminar siendo seriamente afectado. Así que por ese lado, muchas gracias, mi querido Alex, un gusto. Mi querido Julio, por favor. Sí, bueno, gracias una vez más para Alex. Nos despedimos hasta la siguiente semana. Muchas gracias a todos, a todas por escucharnos. Saben que siempre nos pueden escuchar todos los viernes a través de Facebook, de Twitch y muy próximamente a través de TikTok. También nos pueden escuchar a través de Spotify. Los programas quedan grabados, así que pueden ahí escuchar. Y a Alex seguramente lo pueden buscar en LinkedIn para ya contratar los servicios de forma formal. Un abrazo. Hasta pronto Esa es la para todos. Un ventaja, abrazo esa es la grande. virtud de poder ser amigo de Alex, tomarnos el pelo de esta manera. Muchas gracias, Alex. Un abrazo grande, que estés muy Chao, bien. chao. Gracias, público. Gracias por la Bueno, buenas invitación. noches, que estén muy bien. Chao, chao.